Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar y vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Hace un par de fines de semana ya habíamos retomado el ritmo presencial con nuestros amables invitados y este fin de semana no es la excepción. Lo mantendremos en tanto nos permita el ritmo y la evolución del coronavirus y obviamente en el marco precisamente de todos los mecanismos de bioseguridad como se establecen también acá en Panamericana. Los temas a considerar este fin de semana se refieren fundamentalmente a las consideraciones generales en torno a la investigación, a esas intenciones de realizar investigaciones sobre los hechos de violencia del año 2019. Esto de parte de un grupo de expertos internacionales que han llegado al país precisamente para este cometido y han iniciado algunos trabajos, recojo de algunos testimonios y en este contexto ni duda cabe que se han generado bastante expectativa respecto al trabajo que van a desarrollar los miembros de esta comisión. Paralelamente hay también en curso investigaciones aisladas, caso por caso, lo que ocurre, por ejemplo, con la situación, el caso de Sacaba, con la detención domiciliaria de un jefe militar de Cochabamba, y las reacciones consecuentes también de las Fuerzas Armadas que han mostrado extrañeza frente a estas decisiones que se van presentando. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver precisamente a raíz del primero con la polémica sobre si hubo o no golpe de Estado en la pasada gestión. Nuevamente se ha retomado el debate, la polémica. Por un lado, existen quienes establecen que por todo lo que se ha producido hubo un golpe de Estado, y por el otro lado se manifiesta que lo único que hubo fue una sucesión constitucional tras una movilización nacional que se ha registrado, que derivó precisamente en la renuncia del expresidente Evo Morales, posteriormente también junto a Álvaro García Linera y a las principales autoridades del legislativo. Lo que sí ocurrió el año pasado es que hubo una gran movilización precisamente de sectores ciudadanos que se manifestaban en las calles y esto derivó precisamente en los sucesos posteriores. Y finalmente, en el tercer punto de diálogo en Panamericana, el proceso preelectoral con vistas a los comicios subnacionales. Cómo se están organizando las distintas fuerzas, cómo están trabajando las distintas organizaciones políticas. Estos tres puntos los estaremos desarrollando acá en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ex ministro de la Presidencia, don René Martínez, ex autoridad de Estado de mucho tiempo, volviendo a este escenario de Diálogo en Panamericana. También el ex viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilson Santamaría, se encuentra junto a nosotros para el desarrollo de este programa. Y finalmente, el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Vamos a iniciar las primeras consultas en el programa, no sin antes
solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le vamos a dar la palabra para abordar el primer punto a don René Martínez, después de mucho tiempo, cuáles son sus criterios en torno precisamente a las investigaciones que se han determinado realizar estos expertos internacionales. Muy buenas tardes. Buenas tardes al país, a Panamericana. Agradecerles esta invitación, que esperemos este diálogo sea un verdadero homenaje al título del programa y no sea más bien un programa de amplificación de insultos o de consignas repetidas por la gravedad de los hechos y por la diferenciación de lecturas que seguramente es obvio vamos a tener y es natural que vayamos a tener, sobre todo no tanto y cuanto nos convencemos entre nosotros, sino los hechos que se han vivido a partir de antecedentes y sobre todo la consumación de la irrupción del orden constitucional, que en nuestro criterio deriva en un golpe de Estado. Y esos hechos seguramente nos van a permitir partir reconociendo de una premisa de complejidades, porque hubo varios comportamientos, varias señales de hechos que han sido realmente vividos por el país en lo que ha significado ese famoso golpe de Estado consumado en nuestro país. Ingresando al tema principal en el orden que nos has generado como agenda, estamos abriendo frente a una presencia importantísimo, y quiero felicitar a quienes hayan logrado a su modo en distintos tiempos la invitación de presencia de personeros del CIDH, que creo que va a tener una importancia fundamental por la gravedad de los hechos, porque no son actividades normales de esta instancia internacional. Creo que son dos casos en estos últimos tiempos: el caso de México, más de 40 desaparecidos, y el caso nuestro, suscitados en el país. Y valdría la pena iniciar preguntándonos por qué llegan. La respuesta del millón de bolivianos seguramente va a estar en que ha existido bastantes observaciones, denuncias, acusaciones de todo tipo de organizaciones de derechos humanos, entre ellas, simplemente para señalar unas cuantas, las opiniones que ha lanzado Bachelet, las opiniones que han lanzado no gubernamentales de la Argentina y otras instancias. Creo que ameritan concentrarnos de manera seria sobre lo que estamos desglosando en esta jornada de diálogo. La pregunta del millón: ¿qué investigarán estas instancias internacionales de participación de especialistas en violación de derechos humanos? Y creo que el tema fundamental, y no se requiere ser en esto ni especialista jurídico para entender de que la investigación versará sobre violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Esto es lo que señalan estos organismos internacionales como principio fundamental de sus actividades, con la presencia de esta delegación de especialistas en nuestro país. Si esto es así, vale la pena preguntarse cuándo comienzan estas violaciones, entendiendo de que son dos momentos diferenciados, dos momentos diferenciados nítidamente en comportamiento, en acciones, en reacciones y sobre todo en responsabilidad de Estado. Si ustedes recuerdan, haciendo una síntesis apretada de lo que significa esos tiempos, estaríamos hablando ya antes de la consumación del golpe y la reacción de movilización, de cumplimiento pleno de resguardo
constitucional por parte de la policía. Me refiero a esos días antes donde se tenía movilizaciones muy focalizadas en esos famosos 21 días de paralización del Estado, con un cumplimiento de tareas por parte de la policía, creo que con una racionalidad y un equilibrio que no provocaron hechos de violencia. Resistencia de movilización de defensa de gobierno, que como a todos consta y en los distintos medios de comunicación están y reconocido también en su momento y en su tiempo por la diversidad de actores en esa coyuntura especial, no hubo estas violaciones en esa, reitero, preservación legítima de un gobierno constitucionalmente electo que marcaba una histórica legitimidad expresada en el presidente Evo Morales Ayma. Estos son los días anteriores al golpe. ¿Cuándo se desata los hechos de violaciones a partir de iniciativas de activación desde el Estado contra la sociedad civil? Con la, entre comillas, transición del gobierno de Yanine Áñez. Y esta es una precisión que tiene que ameritarnos lecturas de absoluta responsabilidad para entender cómo se activó este hecho, cuál fue la razón, la justificación, y creo que esta, para la sorpresa de muchos que están haciendo un recordatorio de esas dolorosas jornadas, tuvo un maravilloso pretexto que parecía tener por lo menos una voluntad de respeto a la democracia. El pretexto mayor fue el de supuestamente pacificar al país, pero con una característica muy particular, sacando a las fuerzas de represión a las calles, movilizando a la policía, activando la persecución política, movilizando a fiscales, movilizando a sectores radicales, ciudadanos agrupados que habían sido preparados con anterioridad, porque nadie se encuentra en la calle y dice, bueno, nos acompañaremos a tal lugar, y mucho más de los hechos que hemos conocido como denuncias, más por redes sociales antes que por los medios tradicionales, de esa activación de abusos contra ciudadanos comunes y corrientes, contra el origen de clase de esos grupos de paramilitares que en lugares muy focalizados del país habían cobrado actividades. Las similitudes de calificación interna que inclusive se ha resbalado en redes sociales, ese calificativo de llamar a autoridades de que eran las estrellas casi de Hollywood, los James Bond, señalando en sus propias evaluaciones internas, nos está marcando el grado de agresividad que hubo contra la sociedad civil. Me refiero a esa forma de lectura, de entender de que eran autoridades con licencia para matar. Y te estoy señalando de que se filtró información de los mismos grupos de organización que estaban supuestamente en ese fenómeno de participación ya de desarrollo de conspiración contra el gobierno. Los puntos altos, para seguir simplificando, la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, el Pedregal, 35 muertos que no pueden pasar desapercibidos, irresponsablemente con una lectura que pueda ser forzada con justificaciones o no de distorsiones políticas, pero que en el fondo, si estamos hablando ante la presencia de la CIDH que tiene que ver temas de violación de derechos humanos, el principal derecho que tienen los ciudadanos en el mundo, el derecho a la vida, cobran mayor importancia y reconocimiento y relevancia en homenaje a esas familias que han sido víctimas de estas masacres que, te reitero, han cobrado más de una treintena de muertos en todo el país. Lo más grave, lo más llamativo, y aquí tenemos que ser francos,
sinceros con nosotros mismos, más allá de las justificaciones y de las excepciones que siempre las hay, esta era una reacción desde el Estado, acompañada, amplificada con sus analistas, con analistas que no hacían ni siquiera un acercamiento de la proximidad conceptual de lo que era la irrupción del orden constitucional en lo que pasó en el país, a lo largo y a lo ancho del país, mucho más en el eje que tuvo estos tensionamientos de reacciones y de evaluaciones que en su momento, reitero, si hacemos una reevaluación de esas posiciones y de esas lecturas, va a saber una superficialidad y no una profundidad que marquen estas lecturas muy apropiadas que en el contexto internacional no las han ratificado. Pero no solamente están ahí el Estado, los analistas, sino también los propios medios de comunicación, en su mayoría con un silencio cómplice, porque hacían una adecuación de lecturas mostrándonos una supuesta normalidad de hechos en las que no deberíamos protestar, cuando teníamos en un reciente pasado cualquier señal de reacción desde parte del Estado a cualquier integrante, comunicador, periodista, cubridor de noticias, con cualquier señal mínima de reacción, una reacción corporativa, no solamente de su estamento, sino de los propios medios de comunicación. El carácter político, para resumirte, y seguramente por lo que marcas el horario de tiempos, estamos ante la caracterización de un gobierno totalmente fascista, y que no tiene en la lectura política otra forma de ser caracterizado de esa, entre comillas, supuesta transición que seguramente en el orden constitucional nos va a dar una mayor profundidad de razones. En el carácter humano, ha hecho ruptura, ha vulnerado, ha destruido las garantías mínimas del Estado que tiene con la responsabilidad con los ciudadanos. Se ha logrado la rendición de los masacrados a partir de un calificativo de victoria militar por parte del Estado golpista, y estábamos lejos de una victoria y menos de una recuperación pacífica, menos de una victoria moral, menos de una victoria legal y, por supuesto, ¿para qué vamos a mencionar siquiera de una victoria democrática? Muy bien. Si entramos en el orden constitucional, seguramente en la segunda vuelta nos podemos profundizar en ese hecho, porque, para simplemente resumirte en un solo hecho, la actual Constitución reconoce solamente 4 cargos de sucesión del orden constitucional, que para nada podemos debatir a profundidad, y el tiempo que quieran va a poder demostrarse ese orden constitucional de sucesiones que, en aplicación de la Constitución vigente, fuera posible esa realidad de transición que se llama llamada transición constitucional. Muy bien, le agradecemos a don René Martínez, haciendo referencia a este primer punto. Ha esbozado algunas ideas también respecto al segundo punto, pero específicamente en el primer punto le vamos a solicitar a don Wilson Santamaría pueda dar también su criterio en torno a estas ideas, estas inquietudes de investigación, más aún tomando en cuenta la presencia de estos representantes, estas personalidades que han llegado a nuestro país como gente que ha sido designada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Don Wilson Santamaría, ¿qué dice sobre este primer punto? Muchas gracias, José Luis. Un saludo a quienes acompañan este panel, pero por sobre todo un saludo a la ciudadanía, a los miles de bolivianos que siguen las ondas de Panamericana para seguramente sacar su propia conclusión de lo que aquí se debate. Yo siempre he sido muy sincero y muy respetuoso también respecto a los criterios que se ponen en mesa, pero no puedo dejar pasar, por supuesto, que pretenda ser la memoria selectiva la que intente generar una posverdad luego de lo ocurrido en el país. Y por supuesto que no se trata de irnos aquí como buenos amigos, que en algún caso lo somos. Se trata de que el ciudadano
saque su conclusión y sea el que finalmente tenga la última palabra, ¿no es cierto? Así que no nos vamos a convencer el uno del otro respecto a nuestra visión de lo que ocurrió en el país o al cristal con el que observamos lo que ocurrió en Bolivia. ¿A qué viene la CIDH? ¿A qué viene el GIEI? Este grupo independiente de especialistas investigadores. Yo creo que antes de decir cualquier cosa, es bueno leer los protocolos, porque el Estado ha suscrito un protocolo con la CIDH en la que ha establecido a qué vienen estos ilustres ciudadanos. Y dice el protocolo que entre las atribuciones que tiene este equipo está enfocada la elaboración de un plan de investigación, que no lo conocemos, que como segunda atribución del GIEI es realizar un análisis técnico de las líneas de investigación que vienen desarrollando las autoridades en el país, que tampoco han tenido avance, porque ni siquiera hubo causa abierta en el Ministerio Público. Tercero, proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones. Seguramente, como competencia que tiene la Corte, podrá establecer alguna medida cautelar protectiva en el marco de la investigación, de acuerdo a los hechos que ellos vayan conociendo. Esa atribución parece razonable. La cuarta atribución referida a la realización del análisis técnico, con recomendaciones si amerita, dice el documento, para que se adopte un plan de atención integral a las víctimas de los hechos investigados. Frente a lo que el gobierno dice, resulta que el documento y el protocolo dice totalmente otra cosa, ¿no es cierto? No es que aquí los señores van a establecer una nueva verdad, o que son ellos los que van a establecer con ese informe la ruta del procesamiento, ni mucho menos. El protocolo es muy claro. Pero además, nosotros nos preguntamos, ¿por qué la CIDH un año después se acordó de que tenía obligaciones en materia investigativa con derechos humanos con Bolivia? ¿Por qué recién ahora? Es que la pandemia, pero asistieron a El Salvador o a otros países sin mayor inconveniente. Decidieron esperar políticamente un otro tiempo para llegar rápidamente a Bolivia con un equipo del que luego podemos conversar, ¿no? Gente especialista en derechos humanos, sin duda, pero podemos entrar en la segunda etapa sobre quiénes componen ese equipo también, del que nosotros exigimos se realice un trabajo imparcial, en el que se escuche a las personas, porque aquí hay un par de cositas que quedan en el aire. ¿El trabajo del GIG, del grupo que viene, es vinculante con el Estado? ¿Dónde lo dice? ¿Cuál es el protocolo de atención? ¿O es una asamblea lo que ellos realizan? Un careo vergonzoso, que es lo que ocurrió con Casimira Lema, por ejemplo, que justamente en el día de la lucha contra la violencia hacia la mujer, le permiten que ella se retrotraiga en el tiempo, y esto que critica mucho la justicia boliviana de la revictimización, se permite que entre otro equipo le grite, la insulte, la denigre, la ofenda. Esa es la forma de trabajar de la CIDH. Y los videos hablan por sí solos, ¿no? No es necesario que yo tenga que presentar ninguna prueba. Pero ese es el trabajo profesional, independiente, con el gran protocolo que dicen haber trabajado para garantizar, primero, la no revictimización de las personas, y segundo, para garantizar el acceso igualitario de quienes fueron, tienen la calidad de víctimas de lo que ocurrió en Bolivia el año pasado. Pero por supuesto que es cuestionable. Y los organismos especialistas en derechos humanos ya lo han dicho, que el mecanismo con el que he iniciado como una asamblea, como un careo, es nunca visto en un mecanismo de investigación en materia de derechos humanos. Peor todavía, entendiendo, como lo plantea René, por la gravedad de lo que implica lo que ocurrió en el país. Yo cuestiono eso de forma pública porque muestra la falta de seriedad, la falta de profesionalidad, pero además la intencionalidad política de inicio de pretender reequilibrar la balanza hacia un sector en desmedro de otro. Primera cosa. Segundo tema, en torno a las investigaciones sobre los hechos de violencia del 2019 y de parte del grupo. ¿Por qué estamos en esta situación de investigación?
¿Por qué se han desatado todos estos hechos? El origen se llama Evo Morales. Si el caballero hubiera decidido respetar el referéndum al que ellos nos llevaron y no hubiera habilitado una candidatura que siempre fue ilegal, no se hubiera detonado todo este problema en el que, por supuesto, hubo un gigante fraude electoral. En el que en el acápite que toque, por supuesto que confrontaremos las ideas de aquello que irrefutablemente muestra lo que ocurrió en el país en materia electoral. Pero bueno, sin saltarme a lo segundo, para nosotros está claro que no hubo golpe de Estado. Lo que hubo es una rebelión popular producto de esta intención autoritaria, característica del partido de gobierno, para pertrecharse en el poder desconociendo la voluntad popular. Y esto también quiero dejarlo claro, porque por eso estoy en mi país, porque aquí está mi familia, porque aquí voy a continuar desarrollando mis actividades. Porque se debe de investigar, si en algo vamos a estar de acuerdo es que se deben de investigar los hechos. Y que se deben establecer responsabilidades, si las existe, en contra de las autoridades que hubieran cometido algún exceso y tendrán que asumir ante la ley como corresponde. Yo en eso estoy convencido. Y así como hicieron una comisión a las patadas en la asamblea cabalmente para investigar los hechos de Sacaba y Sencata, y si ustedes leen el informe, mirarán un par de cosas contradictorias, yo me presenté a esa comisión. Porque creo que eso debe de hacer un ciudadano de a bien. El que nada tiene, nada teme, y debe contribuir más bien al esclarecimiento de algún hecho que amerita y exige justicia. Y coadyuvaremos como corresponde también. Pero una cosa que no puede quedar al margen del trabajo investigativo de los hechos de violencia es que no solo ocurrió lo que el gobierno califica como la masacre de Sacaba, Huayllani o Sencata. Aquí también murieron policías. Aquí también murieron ciudadanos de a pie en Montero. Aquí también se atacó casas. Aquí también se quemó la casa de periodistas, de activistas, de derechos humanos también, como Waldo Albarracín, por ejemplo. Se atacó la propiedad pública. Se quemó docenas de buses de transporte que le cuestan sus recursos a la ciudad, que no son regalo de absolutamente nadie y que por supuesto también exigen una investigación. Claro, es fácil decir, se instruyó, ¿no? La salida de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, pero retrotraigamos en el tiempo. Hoy, después de aquello, es fácil criticar. Si ese momento no se tomaban decisiones estructurales, solamente el tiempo sabe si lo que se hubiera desatado hubiera sido una guerra civil incontrolable en este país. ¿Y qué querían varios entonces? Que permitamos que continúen los saqueos, que se asalte instituciones, que se queme la propiedad pública, privada, que se empiecen a matar entre ciudadanos. No pues, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, por mandato de la Constitución, son instituciones creadas para resguardar el orden. Y lo que han hecho en el marco de sus atribuciones es cabalmente, bajo los preceptos de seguridad pública, devolverle la tranquilidad al país. Gracias a esa tranquilidad, la asamblea de ustedes, del MAS, fue la que aprobó una ley, la ley 1270, que está firmada por Evo Acopa y toda la directiva del MAS. Esa asamblea fue la que anuló las elecciones del año 2019. Y por supuesto, como correspondía, se generó el mecanismo constitucional respectivo. Y fue a través de esas acciones, gracias a las cuales fuimos recobrando la tranquilidad en el país. Gobierno de facto, se lavan la boca durante la campaña. ¿En qué gobierno de facto pues se aprueban 60 leyes? ¿En qué gobierno de facto funciona la Asamblea Legislativa? ¿En qué gobierno de facto las autoridades legislativas continúan ejerciendo su mandato? ¿En qué gobierno de facto se hacen acuerdos para garantizar la elección de nuevas autoridades electorales? ¿En qué gobierno de facto? ¿En qué historia? No solamente repitamos el discurso. En la historia de la humanidad, díganselo de cara a la población.
Fueron esas acciones las que permitieron finalmente que el pueblo boliviano pueda retornar a las urnas y tomar una decisión. Puede gustarles a unos o no el término transición, pero lo cierto es que fueron esas acciones las que encaminaron finalmente al país a devolverle la ruta a través de la cual el soberano ejerce la decisión final. Y esa decisión se ha cumplido. Y hoy está en plena vigencia, además. Y eso tiene que quedar clarísimo. Por eso, en nuestro criterio, venga la gente de la CIDH, venga la gente de la Unión Europea, venga Human Rights, vengan los que quieran. Porque deberíamos tener las puertas abiertas para todo aquel organismo independiente que pretende investigar los hechos ocurridos en el país, pero lo que se exige es pluralidad, es reglas claras e imparcialidad. Son preceptos básicos en la justicia, en cualquier justicia del mundo, desde la Corte de Roma hasta el último país democráticamente convertido, en el que se exige independencia para el desarrollo de sus funciones. Dice René, se activó el mecanismo de los fiscales para la persecución. Fiscales que ustedes pusieron. El señor Lanchipa lo designaron ustedes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no nosotros. Y lo que hicimos fue respetar el mandato que le otorgó la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional. Y como las autoridades judiciales son a donde el viento de la marea sopla, hoy esto es lo que tenemos. Una liberación de este señor Yugra, que con audio probado, en conversación con el señor Morales, pedía instrucciones para acercar las ciudades, ahogar en el tema de agua, alimentos, y hoy resulta que se puede ir a su casa fresco como una lechuga. Y no solo eso, tiene la sinvergüenzura de salir a los medios de comunicación a exigir, a amenazar. ¿Con qué moral? Si fueron ellos los que querían, los que impulsaron, promovieron la confrontación entre bolivianos. Tenemos una justicia que da asco. Este señor de las FARC, ¿cuándo se ha visto en la justicia boliviana? Con los elementos de prueba existentes, no solo que se le permita una detención domiciliaria, sino que se le pueda facilitar, se traslade a otro país a cumplir esa medida cautelar. No pues, yo aquí hago un paréntesis para reclamarle al ministro de Justicia. Mientras él decide abrir una ruta en contra del Consejo de la Magistratura, en clara injerencia, violando la Constitución, por cierto, porque la cabeza del órgano judicial tiene su propia estructura. El Consejo de la Magistratura es solamente el brazo administrativo, pero nadie dice nada. Todos miran de palco, ¿no? Y se amenaza con seguir un juicio. Si tiene pruebas, hay que hacerlo, pues, ¿no? Yo saludo la intención, porque eso es por ahora una buena intención de pretender renovar y transformar la justicia para garantizar mecanismos investigativos independientes. ¿Qué va a ocurrir cuando se saque a estos magistrados? ¿Qué dice la ley si vamos a hacer las cosas de la mano de la ley? Estos señores tienen sus suplentes, de acuerdo a la votación obtenida. ¿Y qué garantiza, pues, que los que van a venir, que fueron elegidos en el mismo combo, bajo el mismo procedimiento, que ellos van a ser los paladines para la selección de las nuevas autoridades? El problema aquí no solamente es el Consejo de la Magistratura. El problema son estos jueces, vocales, fiscales, que no obran de la mano de la ley. Obran de la mano de parte de sus conciencias y obviamente liberan, apresan, persiguen, de acuerdo a como les conviene, de acuerdo a los intereses político-partidarios que seguramente les exigen. Y eso realmente es triste. Y cabalmente con este preámbulo de justicia, con total desconfianza que tenemos en Bolivia, es que nosotros creemos que cualquier organismo externo que venga al país con la cualificación, con la independencia que marca los temas de derechos humanos por lo agudo del tema, es bienvenida, pero debe trabajar bajo esos parámetros de independencia, por sobre todo para garantizar resultados creíbles. Muy bien, le agradecemos a don Wilson Santamaría en esta su primera intervención acá en el programa
este fin de semana, haciendo referencia a las consideraciones en torno a las investigaciones acerca de los hechos de violencia en el país el año pasado, el año 2019. ¿Qué dice don Marcelo Silva, a quien también tenemos en el panel de diálogo en Panamericana? Sobre este primer punto, ni duda cabe, existen también algunos elementos importantes que destacar. Don Marcelo Silva. Muchas gracias, José Luis. Un cordial saludo a René, a Wilson. Un gusto poder compartir este espacio con ellos, verlos bien, eso es lo más importante, ¿no? Volver a estar en vivo, que eso es importantísimo también, José Luis, ya es una experiencia nueva. Un cordial saludo también a la audiencia de Panamericana, por supuesto, que es masiva no solamente en el país, sino fuera de nuestras fronteras, ¿no? A ver, hay cosas que no dejan de ser importantes, ¿no? El primer elemento que sin duda alguna es importantísimo es el hecho de que por lo menos hay la intención de que se investigue un hecho donde han muerto colegas, compatriotas bolivianos, ¿no? Esto es algo definitivamente importante. Debemos acabar con esta lógica de insensibilidad a la muerte y especialmente por razones políticas, ¿no? Por lo tanto, los hechos que tienen que investigarse, por supuesto, tienen que investigarse y se tiene que dar sin duda alguna con los responsables de la muerte de ciudadanos, compatriotas bolivianos, en Sencata, en Sacaba, en Guayani. Es decir, tenemos que aprender a respetar la vida y no hay razón política que esté encima de ese bien supremo. Quiero recordarles que hace más de una semana y algunos días más, el presidente del Perú se tiene que ver obligado a renunciar por 2 muertos, ¿no? 2 muertos. 45. ¿No? Aquí tenemos más de 40. Más de 40. ¿No? Y no pasó nada, ¿no? Es decir, tenemos el tema de de los hechos de Octubre Negro del 2003 y no hay responsables, ¿no? Es decir, tenemos más de 60 muertos compatriotas nuestros en el Alto y no ha pasado nada tampoco, ¿no? Entonces tiene que acabarse este tema de indolencia sobre la muerte de compatriotas bolivianos y más aún por razones políticas. Tenemos que aprender a ser altamente sensibles, a respetar este bien supremo, ¿no? Es decir, no hay elemento que justifique la pérdida de vidas humanas y por estas razones. Yo siempre lo he dicho, lo he mencionado, René, Wilson, el tema fundamental es de que este se convierte en un tremendo hecho que del cual somos deudores históricos, si no hacemos nada. Deudores históricos, ¿no? Es decir, nunca vamos a poder recobrar la convivencia pacífica si es que esto no queda, por supuesto, en el ámbito de un esclarecimiento, ¿no? Que haga justicia, que haga honor, que dé honra a el fallecimiento de los compatriotas bolivianos. En este sentido, ¿no? Todo hecho y toda acción que vaya destinada a investigar, por supuesto, los hechos, es bienvenida y, por supuesto, debe ser relevada. Pero hay 2 elementos que me parecen que dimensionan más aún este proceso de investigación. Primero, que estamos ante una instancia que hasta ahora no ha demostrado, ¿no? Ningún elemento que nos haga dudar de su imparcialidad, ¿no? Ese es un elemento que es importante. Veremos en el futuro. Wilson decía, a ver, tiene algunas observaciones, algunas dudas. Es probable, pero habrá que ver cómo se desarrolla la investigación de esta comisión. Pero hasta ahora no hay elementos que nos digan, señores, se ha venido con un tinte o se ha venido con una determinada intención, etcétera, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay una alejada y completamente extraña intención de parcialización. Por lo tanto, vamos a creer en la independencia, ¿no? Y que los resultados de esta investigación, más allá de ser vinculantes o no ser vinculantes, nos ayuden a esclarecer muchísimo estos hechos, ¿no? Segundo elemento que me parece central. Tercer elemento.
más allá de las características de los miembros de esta comisión, ¿no? Tenemos a expertos en el ámbito de los derechos humanos. Y eso nos tiene que tranquilizar. ¿Por qué? Porque ellos tienen procedimientos, por supuesto no hay elementos que agotan investigación. Hace unos cuantos días el presidente de la Cámara de Senadores entregaba un informe a los miembros de esta comisión. Los miembros de la comisión han dicho muchas gracias, es un insumo más, punto, ¿verdad? Gracias. Es evidente, no se ha dejado terminar la exposición a Casimira Lima, pero no vamos a pensar que ellos se van a reducir a eso, ¿verdad? Van a tener otras formas de pesquisar la información, sin duda alguna. Ni la quema de los Pumacatabs, ni eso, no son periciales de bienes patrimoniales. ¿No? Sí, con este país. Entonces, ese es el tema central, ¿no? Entonces, ellos tienen, por supuesto, su propia lógica, y van a presentar, son personas que no han trabajado solo en el ámbito de Bolivia, ¿no? Son expertos que han trabajado en diversas realidades y ellos saben cómo acercarse a las investigaciones, a las verdades, a las declaraciones. Dejémoslos trabajar con calma. Y el cuarto elemento que me parece importantísimo es el tema de temporalidad. Este es un tema bastante sensible, porque habrá que ver dónde comienza y dónde termina la historia de violencia y cuáles son los hechos de historia de violencia. Yo creo que alguien que está alejado absolutamente, recientemente además de los sucesos que han acontecido en el país, ¿no?, va a podernos dar un correlato completo, ¿no?, que eso es lo más importante, ¿no? Claro, alguien podría decir, no, aquí comenzó el tema y aquí terminó. Pero otro podría decir, no, solo es aquí y aquí termina. Se han puesto como espacio temporal entre septiembre y diciembre, ¿no? Exactamente, lo cual nos permite tener una visión absolutamente global de lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, ¿quién empezó con los actos de violencia? ¿Cuál es la responsabilidad en esos actos de violencia? ¿Cuál fue la función que tuvo cada actor político, cada actor social, las Fuerzas Armadas, la policía? Es decir, te está abarcando un tiempo lo suficientemente importante como para que tú tengas un correlato de toda la historia y no tengas la tentación siempre presente en la esfera política de sesgar, ¿no?, de cortar. No, esto me interesa que se esclarezca de aquí hasta aquí. Oye, pero pasó esto antes. No, a mí me interesa que pase esto, ¿no? La comisión ha visto por pertinente investigar desde septiembre hasta casi prácticamente diciembre, lo cual te establece sin duda alguna un correlato histórico, que además eso es importante, ¿no? Porque ahí pueden haber no solamente responsabilidades de un lado, sino de varios actores de varios lados, y eso significa también cuál es ese grado de responsabilidad que se pueda tener. Y finalmente, la lejanía también de los intereses de que están jugados de por medio, ¿no? Por supuesto que este es un tema abanderado en el ámbito del discurso político, de la guerra política. Creo que la CIDH no tiene ningún tipo de intencionalidad o de interés de abanderarse de ningún tipo de discurso, porque no les interesa hacerlo. Internamente eso sí es explosivo, ¿verdad? Fue golpe, no fue golpe, hubo masacre, no hubo masacre, fueron estos, fueron los otros, ¿no? Pero creo que la CIDH está alejada de ese vicio, ¿no?, de ese tipo de contaminación, y creo que va a ser indudablemente importante el trabajo. Pienso que es importante dejarlos trabajar, ¿no?, y prestarles absoluta colaboración en todo lo que signifique el trabajo de aquí en adelante, entendiendo, ¿no?, que hasta ahora ese trabajo, sin duda alguna, puede ayudarnos a esclarecer lo primero que he dicho, y con esto cierro, ¿no? Estos hechos no pueden quedarse impunes, no pueden quedarse en la nebulosa. No podemos seguir repitiendo en la historia del país muertes de compatriotas que no tengan responsables. Si no, entramos a un círculo vicioso donde la real pacificación, el real acercamiento, ¿no?, estrechamiento de posiciones, o si ustedes quieren puentes de posiciones, convivencia pacífica, no se van a poder llevar adelante.
Muy bien. Vamos a ingresar al segundo punto de diálogo en Panamericana, pero ello no evita que nuestros invitados del fin de semana puedan hacer referencia y hacer puntualizaciones en torno al primer punto, que obviamente existen algunas observaciones, puntualizaciones, reiteramos, a este primer punto, pero incorporamos el segundo punto, que además tiene mucha relación con el primero, que tiene que ver con esa polémica respecto a si hubo o no un golpe de Estado el año pasado, tomando en cuenta además que ya se han adelantado algunos criterios frente a este segundo punto. Le damos paso a don René Martínez. Gracias, José Luis. Yendo en la última línea, que creo que un poco marca una visión integral de qué son las responsabilidades de esta comisión en función a sus facultades, reiterando que no es para cualquier caso común. En estos últimos tiempos, solamente te decía, se ha hecho en México por los 40 y pico desaparecidos, y en este caso por esta valoración que se han observado desde entidades internacionales que tienen mucho que ver con el seguimiento a la violación de derechos humanos. Esa precisión nos permite, separando estas aguas de justificación desesperada que pretenden hacernos acá sobre el fraude gigante, fraude monumental, que en mi criterio hasta ahora ni fue evaluado, no fue estudiado, ni menos demostrado. Pero eso no tiene nada que hacer con la presencia de la Corte. Lo que sí no podemos negar es que se va a concentrar investigaciones en cuanto y tanto califiquen, conceptualicen masacres, porque de ahí derivan los fallecidos. El uso de la fuerza desde el Estado. Y ahí no puede haber negación, más allá de que nos guste, justificaciones políticas o no, orientaciones, si hubo o no hubo tensionamientos de uno y otro lado, están ahí los hechos, la reacción a nombre del Estado, la desproporcionalidad, la irracionalidad de acción frente a una población civil indefensa, frente a una población desarmada. Estas son categorías que tienen que ver muy afines, y creo que lo estamos haciendo en la mayor y absoluta responsabilidad, reiterando lo que Silva nos dice, mucho más si deviene de tensionamientos políticos. No quiero entrar a la justificación de ese concepto forzado de un gobierno democrático que se llamaban régimen, dictadura, mucho más de quienes no tienen autoridad moral de poder dar este calificativo cuando han consumado la irrupción del orden constitucional. Y en eso me refiero a ese grupo que toma el ejercicio del poder en una supuesta transición en comillas. Y termino con estos hechos. El resultado debe concluir determinando hechos de calificación de masacre, responsabilidades de quienes han sido, y saludo esta determinación de Santa María, de que no se puede cobijar ni se puede justificar frente a roles que sean investigados, probados, concluidos, que tendrá que llevar hasta sus resultados. Y un elemento central que seguramente no va a pasar por alto, porque quienes tenemos formación jurídica tenemos que reconocer que el principal rol del Estado es el resguardo de la ciudadanía. El principal rol del Estado. Y ustedes recordarán el decreto, y aquí Santa María debe conocer a profundidad, el decreto de exoneración de responsabilidades. Cuando menos esto debía llamar la atención, y eso va a ser parte de evaluación. Y en sus responsables hace extensivo a sus firmantes. Y estos decretos, por la experiencia a la que nosotros venimos, no pueden sino salir de una instancia de gabinete de acompañamiento. Así no haya sido un gobierno de transición. Entonces, están los alcances ahí, y creo que esa responsabilidad estará marcada en las investigaciones, en la profundización de los mismos, y las conclusiones de llegar hasta sus responsables. El tema golpe de Estado, que es el tema siguiente que nos ocupa. Ahí tenemos seguramente también una marcada diferencia, no solamente por las representaciones ideológico-políticas que expresamos, sino también de enfoques y de
aristas sobre los hechos con muchos analistas académicos que en el fondo del tema concentran en una disputa de narrativa de interpretación de los hechos. Unos considerando de manera muy angelical de que esta ha sido una sucesión constitucional, otros como irrupción del orden constitucional que deriva en un golpe de Estado, porque además la intención forzada de la derecha es querer mostrar al país que fue una justa movilización disque ciudadana apoyada por las Fuerzas Armadas. Ese calificativo de régimen inapropiado, me refiero a nuestro gobierno anterior, a la cabeza del presidente Evo Morales Ayma, guste o no guste, analistas, cientistas, políticos, era un gobierno y un presidente que venía de las urnas, con una legitimidad del 64%. Cualquier otro pretexto, cualquier otra justificación no tiene asidero si es que estas valoraciones fundamentales de lo que arroja la democracia y mucho más la voluntad del soberano boliviano había puesto en la legitimidad de un gobierno con ese porcentaje altísimo que jamás logró ni los partidos tradicionales, menos la diversidad de partidos de derecha que existen en el país. Movilización ciudadana focalizada en ciertos sectores de ciertas ciudades y con una elevada dosis de presión social. Y presión hasta paramilitar. El caso de Cochabamba, que permanentemente se han estado conociendo, en el caso de Santa Cruz, grupos de paramilitares infiltrados en la intención de la toma de la Plaza Murillo, el rol de la policía, que no puede haber, y por supuesto, otra forma de lectura de aquello que ya ha acuñado la opinión pública nacional, de calificar de un amotinamiento lamentable de la policía, reconociendo que habrá habido instancias menores o excepciones que se han resistido a estos hechos, pero que además esa minoría jerarquizada de ese tiempo comprometió al prestigio y al rol de la Policía Nacional, que además culmina, después de abandonar sus labores, en un pedido de ayuda a las Fuerzas Armadas para legitimar la consumación y de ese lamentable accionar. Fuerzas Armadas que pasan por encima del rol constitucional, por encima de la labor principal de defensa del gobierno, de un gobierno constitucional, más allá de quién fuera, y que llegan al objetivo principal de cumplimiento de una conspiración planificada con anterioridad, que fue el pedido de renuncia que fue y permitió obligar a la salida del presidente Evo Morales. Ahora sabemos, y no por las investigaciones normales, por la boca de un mismo actor político, por la boca de Camacho, que este hecho se había hablado mucho antes y se había pagado tanto a los miembros de la Policía Nacional, así como a miembros de las Fuerzas Armadas, para que hubiera una alfombra de desarrollo y que se llegara a consumar esta irrupción del orden constitucional que se llama golpe de Estado. Actores externos, desde embajadores, han debido conocer ustedes lo que valientemente una compañera mujer de Mujeres Creando, María Galindo, ha hecho denuncia de estos hechos que nadie ha ido a negar. Participación de ONGs, participación de la jerarquía de la Iglesia Católica, actores de derecha que sin tener ninguna legitimidad, ni siquiera representación parlamentaria, han estado presentes ahí, definiendo la presidencia del país. Y acá Wilson Santamaría y este modesto ciudadano que les habla tienen y han tenido un rol parlamentario. ¿Cómo me puedes convencer de una determinación de transición constitucional
cuando la sucesión se ha determinado en un aula de la Católica? ¿Qué facultad tenía esa instancia de convocatoria para determinar una sucesión constitucional? Este es el absurdo mayor que no podemos permitir en obediencia a la ética ya de formación profesional de muchos actores. Han hecho una traslación de las tareas legislativas a un recinto de la Universidad Católica, como si fuera el espacio de procedimiento legislativo. Reitero, sin tener ninguna facultad. La única facultad que tendrá la U Católica es la facultad de Derecho. ¿Cómo nos podríamos demostrar esta suerte de lecturas forzadas que en muchos de los casos en su momento inclusive han sido justificadas con una constitución no vigente? Y para todos es conocido. ¿Quiénes han asesorado eso? Los viejos dinosaurios y cardenales del ex-MIR que han estado haciendo una justificación forzada de estas supuestas hilos de sucesión constitucional de una directiva que, siendo la segunda vicepresidenta, no la primera, intenten hacer una justificación de relación de sucesión del hilo constitucional. Este es un absurdo, es una aberración, y estoy seguro que debe ser sujeto de estudio, más allá de que en un momento determinado sea justificado con estos hechos, más allá de cómo se pueda intentar hacer barbaridades de aberraciones de cimiento, de justificación, para algo que para nada figura ese concepto en la Constitución. Alguna vez, en las últimas declaraciones de diciembre, que tuvimos la suerte de una entrevista con José Luis, hablamos y les decíamos, no hay ningún concepto en la Constitución que te acepte la teoría de transición constitucional. No hay. Y mucho más, esta determinación preestablecida de una Constitución que ha sido aprobada por el soberano y que te reconoce 4 cargos de sucesión: presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. Así haya habido las renuncias. En aplicación estricta de la ley, de la Carta Constitucional, hubiesen tenido que eliminar físicamente esos 2/3 para justificar que una minoría que no llegaba ni al 4% de legitimidad llegue a encumbrarse disque como gobierno de transición. Esos hechos son los que tienen que permitirnos marcar una verdadera valoración de qué elementos centrales estamos hablando. Una precisión, don René. En este tema se referencia a una reunión fuera del legislativo, en otro escenario se referencia a una casa de estudios superiores. ¿Hay confirmación de estos datos? Simplemente para evitar susceptibilidades, que no se ha negado, ¿no? absolutamente nada de los propios participantes. De los propios participantes. Yo felicito a la señora Galindo, ha paseado todo el país haciendo una exposición desglosada de estos hechos. Y es conocida la participación de todos. ¿Quién les había otorgado a estos ciudadanos facultades legislativas que no las tenían? El pretexto mayor de este golpe de Estado, y quiero responder ahí la observación que no correspondía en el anterior caso, el tema del fraude. Reitero que no ha sido ni evidenciado, ni investigado, y menos probado. Hombres de derecho saben que hay elementos constitutivos para poder definir la conceptualización de fraude. Nuestra economía jurídica, normativa, regulatoria, permitía, si es que había anormalidades, inclusive en cualquier mesa o en la cantidad de mesas que quieran y hagan revisión del ordenamiento electoral, y lo digo porque vengo de ese escenario, permitía inclusive la repetición del voto de esas mesas de anormalidad. ¿Por qué hasta ahora no se demuestra
ese disque fraude monumental, ahora nos han señalado con el concepto de gigante, es tan gigante que ¿por qué no tenemos la capacidad de mostrar? Para poner así sobre la mesa, estos son los hechos de fraude que nos permiten demostrar estos hechos. Al revés de lo que se ha observado, hay la justificación, hay las observaciones, hay las evaluaciones fundamentales de entidades internacionales al rol que ha jugado Almagro en este supuesto tema abanderado sobre observaciones, disque de anormalidades, que tenían una visión de lectura integral que no obedecía para nada, ni siquiera una auditoría, menos una verificación de fraude hasta hoy, determinado ni siquiera en instancias internacionales. Lo que le está costando más bien a Almagro es haber sido denunciado como uno de los principales operadores externos de este golpe de Estado que tuvo como pretexto ese supuesto, reitero, entre comillas, llamado fraude monumental, que no fue demostrado en ninguna instancia para que pudiéramos asumir mínimamente una valoración en esa característica de ese razonamiento, reitero, ajeno a cualquier interpretación legal, a cualquier interpretación constitucional, hoy ya superado hasta ahora y menos evaluado en ese contexto de fraude. Muy bien. Ahora le vamos a dar paso a don Wilson Santamaría para que pueda abordar también este segundo punto. Ni duda cabe, tiene también algunas otras puntualizaciones respecto al primer punto, pero cuando se habla o se anteponen dos miradas, cuando se habla de un lado por golpe, del otro lado fraude, no son elementos del mismo rango, o no son elementos más bien distintos, don Wilson Santamaría, porque definitivamente se reduce a esas dos diferencias. ¿Por qué no anteponer elementos del mismo rango? Unos dicen golpe, bueno, el otro tendría que decir hubo una sucesión constitucional, ¿no es cierto?, para no involucrar otro elemento de otro rango, que es el tema del fraude, que se convierte en un antecedente, en todo caso, para las grandes movilizaciones, y eso no se puede tapar el sol con un dedo. Es decir, hubo movilizaciones y eso es evidente que se han manifestado en la calle. También hubo las renuncias que son de conocimiento público. Don Wilson Santamaría, frente a este segundo punto también. Gracias, José Luis. Un par de puntualizaciones sobre el tema anterior, porque escuchada la posverdad, entonces pareciera que aquí lo que ocurrió fue una toma de poder frente a una actitud pasiva de quienes democráticamente, entre comillas, habían vuelto a conseguir la continuidad del manejo del Estado, y fue la población de Loca que se enfrentó a unas mansas palomas que dirigían el Estado y que no pasó absolutamente nada. Qué difícil es construir una posverdad cuando existen hechos fácticos probados, por supuesto que sí. Pero a ver, en el tema de la investigación sobre los hechos del 2019, querido Marcelo, con el mayor afecto, ¿tú conoces el plan de investigación? Porque defiendes con una consistencia que yo valoro, pero que me obliga a preguntarte si tú conoces el plan de investigación que ellos tienen. Porque nosotros lo hemos pedido y no hay. Y está en el protocolo que ha suscrito el Estado, el Ministerio de Justicia, con la CIDH. Dice la segunda atribución del GIE que deben de realizar un análisis técnico de la investigación que se impulsa en Bolivia sobre los hechos. Y en ese tema es bueno que sepan que no existe una investigación en Bolivia sobre esos hechos. Entonces, ¿cuál es el patrón cero con el que inicia, con el que da continuidad al análisis técnico de esa investigación? El protocolo, que es un documento amplio, por supuesto que implica una ruta a la que van a seguir, que es distinta a la elaboración del plan de investigación. No es lo mismo, ¿no es cierto? El protocolo es la forma a través de la cual se marca la ruta de los indicios, de la obtención de testimonios y todo aquello. Pero eso es distinto al plan de investigación, que es lo que nosotros queremos conocer. Ojo, no por eso vamos a demeritar ese trabajo, no, por supuesto que no.
pero reglas claras, leche espesa, chocolate caliente, nadie reclama. ¿No ve? Así funciona este tema. Pero, por supuesto, con una precisión, además, ustedes conocían ese protocolo, lo han hecho como gestión de gobierno de transición, porque ha habido inclusive justificaciones de dilación de participación. El gobierno constitucional le pidió a la CIDH en noviembre del año pasado constituir un equipo que pueda realizar este trabajo. Por eso es mi sorpresa de qué ocurrió un año después. Yo conozco el protocolo, como lo deben conocer muchas otras autoridades, pero lo que no conocemos es el plan de investigación, porque eso se aprueba cuando se designa al secretario ejecutivo del Grupo Independiente de Especialistas en Investigación, y eso acaba de ocurrir hace menos que un par de días, ¿no es cierto? Y es importante que los organismos en materia de derechos humanos, que como ustedes lo han dicho, tienen tanta solvencia, por supuesto que lo valoran. En todo caso, habrá que mirar el resultado. Yo no demerito ese trabajo porque apenas está iniciando. Yo sí cuestiono lo que ha ocurrido con Casimira, como que podría haber sido cualquier otra persona, porque no es la forma de investigar revictimizando a alguien, permitiendo que una entrevista que debiera ser reservada, porque eso dice el protocolo, se permite el ingreso de otra gente, que te abuchee, te insulte, te denigre, cuestione tu capacidad profesional, porque es una periodista, para algunos puede ser buena, para otros seguramente no mucho, pero no es correcto ese procedimiento. O al revés, entonces mirado del lado contrario, no sería correcto que algún familiar de una víctima que hubiera perecido en estos hechos tenga a las Fuerzas Armadas sentadas como auditorio. No pues, no es un tema que debe de pasar así tan light, bueno, ocurrió, pero se corregirá, y no debe ser la tónica con la que va a trabajar. Pero por supuesto que no debe de ser, porque ya varios otros organismos especializados, porque les recuerdo también que no solo es la palabra divina lo que diga la CIDH o lo que diga Human Rights. Existen muchos otros organismos independientes, acreditados por otros organismos externos, que por supuesto varios de ellos han realizado un trabajo y del cual nosotros esperamos conocer ese resultado plural. Obviamente, hoy su trabajo es esclarecer lo ocurrido en materia de derechos humanos. No vienen a hacer peritajes sobre temas materiales, pero no es bueno perder el rumbo. Esas instalaciones que se atacaron, donde se dañó patrimonio, también había seres humanos que estaban a cargo de la custodia, que eran ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, con la condición de servidor público, en el rango último seguramente en calidad de portero, pero que no por eso han perdido su dignidad, no por eso su familia no valía. Yo lo digo porque yo lo he vivido, René. Yo era legislador todavía. Tuve que volver de una reunión cuando se tiraba dinamita cerca de mi casa, estando mis hijos todos menores de edad. ¿Esa tú crees que es una actitud democrática? ¿Eso no se debe de investigar? ¿Quemarle la casa a alguien porque piensa distinto es correcto? A mis hijos les ha costado darle continuidad a la vida después de escuchar el estruendo en plena puerta. Por eso nosotros exigimos también una investigación imparcial, porque lo hemos vivido. A Dios gracias, no ha terminado en un hecho más fatal. Teniendo a todos mis hijos menores en mi casa. Realmente es vergonzoso pretender cambiar o inclinar solamente la balanza. Por supuesto que la vida de las personas que la perdieron en Sacaba y en Sencata vale. Pero lo que nosotros no compartimos, y mi crítica al gobierno actual, es intentar construir una nueva verdad pretendiendo sepultar lo que ocurrió en el país. Eso es lo triste. Yo me quedo y me voy a quedar porque además es bueno que sepan eso. Yo llegué al gobierno el 20 de noviembre en la noche. Estos sucesos tristes se desarrollaron entre el 10 y el 18. Yo fui designado el 20 en la noche y llegué a pacificar. Llegué a conversar con los dirigentes de Mecapaca, Palca, porque era un asfixio tremendo la falta de ingreso de alimentos, no solo para los ciudadanos, sino para los centros especiales que hay ahí abajo. Y conversé con los dirigentes de la FEJUVE de la Ciudad del Alto para desmovilizar Sencata, para desmovilizar el Distrito 8, y no me arrepiento.
Y aunque no fui parte de esas decisiones que se tomaron, estoy de acuerdo, como lo ha dicho la doctora Áñez, en que se investigue y que se establezcan las responsabilidades si así corresponde. Pero no es bueno olvidar lo que pasó. Si no se tomaban varias de estas decisiones, lo vuelvo a decir, hubiera desencadenado una guerra civil de proporciones incontrolables, porque las Fuerzas Armadas no contenían a unos angelitos. Hay vehículos que tienen peritaje, que se puede verificar en el Ministerio Público, que han recibido impactos de bala. Ahí están, como prueba material. Se ha verificado en imágenes que detrás del puente Guayani, detrás de la gente se han realizado impactos de bala. Hay pues uniformados heridos también. Yo no soy comandante de la policía, ni miembro de ninguna de estas instituciones para defenderlos, pero esa investigación también debe de abarcar pues el esclarecimiento de lo que ocurrió. No es cierto que eran ciudadanos todos indefensos a los que la policía y las Fuerzas Armadas contenían. Había gente armada, y que luego se evidenció en agosto con el bloqueo criminal del oxígeno, haciendo gala, exponiendo fusiles, pistolas, armas cortas. No faltó una extraviada diputada del MAS que dijo, pero son armas del 60, no se preocupen. Un arma del 60, del 90, del 2020, si está bien mantenida, igualito mata. Eso es lo complicado de lo que ocurrió ese entonces. Y que reitero, por supuesto, que esperamos que esta investigación sea lo más imparcial posible, que establezca una ruta sobre lo que tiene que ocurrir. A la comisión no le brindaron mucha información, ¿no? Porque ellos establecieron medidas de seguimiento, porque no se les proporcionó una serie de decretos que el gobierno constitucional aprobó para garantizar el resarcimiento producto de la conversación con las propias víctimas, en la que participó Derechos Humanos, un activista, un señor inca muy conocido, que debajo de la polera del activismo lleva la polera del MAS, por cierto. Pero a pesar de eso, tratándose de vidas, se concertó para garantizar, inclusive con la aprobación de un decreto. ¿Cuál es el origen de este problema? El fraude electoral. Yo los invito a apersonarse al Ministerio Público, porque sí existe una investigación a diferencia de lo que se acaba de decir. Y existe un informe preliminar de investigación de la policía, que ojalá no sean objeto de acciones de revancha, de castigo, ¿no? Porque mientras el vicepresidente, a quien yo intento creerle el discurso de construir un tiempo de reconciliación para empujar la patria, resulta que por debajo los operadores del autoritarismo lo que hacen más bien es impulsar una lógica de hostigamiento, de castigo, ¿no? Que ojalá no sea la que prime en contra de quienes han realizado su trabajo. Pero a ver, para ir en orden, fue la Asamblea Legislativa, para lo que se ha dicho en esta mesa, a través de la ley de 20 de enero, ley 1270, la que estableció en su artículo primero, excepcionalmente prorrogar el periodo de mandato constitucional de la Presidenta del Estado, las y los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero además las autoridades electas de las entidades territoriales para restablecer la normalidad constitucional. Ha establecido un marco normativo esta ley, ¿no es cierto?, fundamentada en los artículos 1, 7, 9, 11, 12, 156, 168 y 272 del texto constitucional. Esa prórroga de autoridades, además dice el artículo 4, excepcionalmente se prorroga el mandato de la Presidenta del Estado, las y los asambleístas y las autoridades de las zetas hasta la posesión de las nuevas autoridades para el periodo 2020-2025. Firmado Eva Copa Murga, Presidenta de la Cámara de Senadores, Simón Sergio Choqui Siñani, Presidente de la Cámara de Diputados, Rosario Rodríguez, Segunda Secretaria de Senadores, Eliana Mercier, Tercera Secretaria. Por un lado. Por el otro, ninguno de los que está en esta mesa, por más
iluminado que se considere en materia constitucional puede establecer la línea cero de su interpretación. Para eso está el Tribunal Constitucional. Y aunque tengamos percepciones, visiones o interpretaciones distintas, fue el Tribunal Constitucional el que emitió una declaración. Comunicado. Una declaración constitucional en la que establece, a través de un comunicado, la sucesión presidencial debe de aplicarse de acuerdo a lo contenido en el artículo 169.1 de la Constitución. Si no hubiera tenido ese carácter de fuerza legal, hubiera sido desconocido. Y por lo tanto, la Asamblea Legislativa, en la parte considerativa de la Ley 1270, no hubiera incorporado este comunicado del Tribunal Constitucional. Tercera cosa. No fuimos nosotros, no sé si fue Marcelo, José Luis quizá, el que le dijo a la senadora Salvatierra que renuncie a su cargo. O al presidente de la Cámara de Diputados, o al senador Rubén Medina Celi. Fueron ellos los que dejaron acéfala la conducción del Estado. ¿Y qué dice la comunicación del Tribunal Constitucional? Hace una interpretación sobre la ausencia de poder, que no es un invento de nuestro Tribunal Constitucional, que no lo designamos nosotros, por cierto. Cuarto elemento, al margen de la línea constitucional, y por lo tanto es un gobierno constitucional. Hablan de facto, hablan del golpe, para confundir a su propio electorado, a la población. Vuelvo a decirlo. ¿En qué gobierno de facto funciona la Asamblea Legislativa? ¿En qué golpe de Estado se aprueban 60 leyes? ¿En qué gobierno de facto la Asamblea decide anular las elecciones en las que supuestamente el señor Morales gana el proceso? Pero por favor, eso no puede ocurrir. Y tres cosas más. Esta investigación del fraude, mira el momento, las condiciones. Estoy en condiciones de demostrar que hubo injerencia de ciudadanos mexicanos que llegaron al país el 27 de septiembre y que escaparon como ratas. Inmediatamente después se produjo la convulsión en el país. Se alojaron en el Hotel Radisson de La Paz. Alquilaron 3 pisos. No 1, 3. Y tengo constancia de que participaron en esas reuniones de ese edificio gente del entonces Ministerio de la Presidencia. Estos ciudadanos, que por cierto, con nombre y apellido a la cabeza de un señor Díaz, están vinculados la mayoría al gobierno del señor López Obrador. ¿Quién los trajo al país? Trajeron una empresa, querido ex senador y ex ministro, que se llama Territorial Visor, una empresa mexicana. Esta empresa, en las declaraciones que está abierta una causa en el Ministerio Público, se ha establecido que montaron un servidor paralelo. Ese servidor, por cierto, fue admitido por los vocales del tribunal, que se trasladaron e inmediatamente se cortó el trepo. Y en una sala, no en una sala plena, en una reunión que se desarrolló en la Arce, en San Jorge, en la oficina donde funciona DENATIC, la Dirección Nacional de Tecnologías del Tribunal Electoral, se enteraron los vocales que había un servidor paralelo que no se manejaba desde el Tribunal Electoral, al que tenía acceso ¿quién? Nada menos y nada más que el señor Guzmán de Rojas, que hoy está prófugo de la justicia. Si no hubo fraude, ¿por qué el señor no viene? ¿Por qué el señor no se presenta? Este gigante fraude electoral, con el que se pretendió pisotear la voluntad popular, después de haberse desconocido un referéndum al que irresponsablemente nos llevaron, fue el detonante de lo que ocurrió en el país. Y esa parte de la historia no se va a poder cambiar. Nunca. Mi pena hoy es que sea la presión política la que obligue
a reencauzar para cerrar, como se lo está haciendo de forma vergonzosa, todos los procesos abiertos en contra de la anterior administración. Muy bien. Le agradecemos a don Wilson Santamaría. Le damos la palabra al politólogo Marcelo Silva para hacer referencia a este segundo punto, esa polémica sobre la figura del golpe de Estado. Desde su punto de vista, don Marcelo Silva, ¿hay causas de alguna forma que producen una suerte de narrativas distintas respecto a sucesos, intentando justificar con algunos hechos fácticos, ¿no es cierto?, reales que hemos vivido en el país, pero a partir de ello construir una idea distinta una de otra? ¿Cómo poder evitar que haya intereses de por medio y que en realidad la gente conozca, se dé cuenta, tome nota de lo que realmente ha ocurrido? A ver, es complejo, ¿no? Porque estamos además en un momento de efervescencia política. Lo que voy a comentar, que es poco, y luego voy a hacer una precisión histórica en honor a la verdad histórica, no a otra cuestión que emita un juicio mío de valor, ¿no? Pero bueno, lo primero, si el MAS tiene los elementos contundentes de que ha habido un golpe de Estado, es una obligación importante e inmediata hacer una denuncia al respecto. Por una sencilla razón, no estamos hablando de un elemento que puede convertirse únicamente en una muletilla política. No estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo muy grave, ¿no? La ruptura institucional, la ruptura constitucional, la ruptura del sistema democrático, ¿no? Y eso no puede pasar desapercibido. En todo caso, si existen estas pruebas contundentes, tienen que ser valoradas, tienen que ser puestas en conocimiento, y así, por supuesto, la parte en el otro sentido también presentará sus pruebas de descargo, por supuesto, en el ámbito de una investigación. No estamos hablando de algo que deba convertirse en una muletilla política, y esa es la respuesta que le doy, José Luis, ¿no? Que sea un comodín discursivo. Eso le está pasando al tema del fraude electoral, ¿no? Es decir, se denunció fraude, hubo un informe de la Organización de Estados Americanos, etcétera, pero no se avanzó en nada en el tema de las investigaciones. Un año después, sin nada. Y cuando eso no sucede, ¿no?, pareciera que el ámbito de un hecho que podría ser altamente relevante queda simplemente como una muletilla discursiva, ¿no? Habrá que ver, y tal vez en la siguiente parte Wilson nos podrá decir por qué esas investigaciones, claro, eso corresponde al Ministerio Público, a la Justicia, etcétera, etcétera, pero ¿por qué el gobierno en ese entonces, y que parecía tener cautivado, por lo menos en una primera instancia, a los fiscales y demás, porque fueron también, hay que ver que en algún momento fueron bastante reactivos, ¿no?, a ciertas cosas, no se incidió muchísimo en ese tema. Y ahora, por supuesto, se queda como una muletilla, como una muletilla. Es lo mismo que no le puede pasar al MAS ahora, Neco. Es decir, no puede acomodarse un tema tan importante, trascendental para la vida democrática del país como una muletilla, ¿no? Estamos hablando de la ruptura, supuesta ruptura de un orden institucional, constitucional, democrático, ¿no? Entonces son elementos muy importantes. Una precisión histórica, y con esto por favor no se entienda que quiero hacer un juicio de valor. Lo he estado escuchando hartísimo en estos últimos días, y sí ha existido un gobierno de facto militar que ha hecho funcionar el Congreso. Es Alberto Natuch Bush, recientemente. No, bueno, no tan recientemente, ¿no? Recordemos, solamente, no estoy haciendo juicio de valor, Wilson, por si acaso, no lo estoy haciendo, ¿no? Pero quiero honrar a la historia, porque sí, fue un gobierno extraordinario, ¿no? Natuch le da el golpe de Estado a Walter Guevara Arce, ¿no? Ante una elección también, ¿no? La historia media rara, porque claro, para salir del empantanamiento histórico, ¿no? Que luego el MIR utiliza como argumento central en su tesis, ¿no?
ante ese empantanamiento histórico, Walter Guevara es electo, pues, ¿no? Él no tenía que ser electo, era el presidente de la Cámara de Senadores, el Congreso lo elige. Natush da el golpe, ¿no? Por razones políticas, etcétera. Pero curiosamente, Natush, pese a tener la masacre de Todos Santos y establecer una virulencia muy grande en el ámbito del manejo de la fuerza, no cierra el Congreso, lo hace funcionar. Y es raíz de eso que el Congreso, su gobierno dura 16 días y el Congreso elige un nuevo gobierno constitucional, que es el de, bueno, habrá que ver cuán constitucional era, ¿no? Pero claro, Lydia Gayler, ¿no?, es electa en ese Congreso, ¿no? Simplemente para hacer honor a la historia y no emitir un juicio de valor. No estoy diciendo con eso, Wilson, que nada, absolutamente, solamente que lo he escuchado tanto de historiadores, analistas, periodistas en el último tiempo, pero claro, ese es un caso atípico, ¿no? Muy raro, que es bien digno de estudiar en el caso. Yo soy amante de la historia. Y claro, Natush Bush fue un gobierno de facto que hizo funcionar el Congreso cuando él era. No, paralelamente el Congreso sesionaba con tanques apuntándolo, ¿no? La claro, famosa masacre de Todos Santos. Claro, y con tanques apuntándolo, pero el Congreso logró sesionar 1 o 2 veces durante esos 16 días, ¿no? Es eso, simplemente como honrar a la historia y nada más. Muy bien, vamos a ingresar al tercer punto. Le vamos a dar obviamente el tiempo merecido con la misma modalidad, ¿no? Con la misma modalidad. La posibilidad de que puedan hacer referencias, puntualizaciones respecto a este segundo punto, esta polémica sobre la figura del golpe de Estado, en esta tercera parte, cuando abordemos también el tema del proceso electoral, con vistas a los comicios subnacionales. Hay mucho que decir también. Muchos afirman que no es lo mismo una elección nacional que una elección subnacional, tomando en cuenta que se juegan cargos importantes a nivel municipal y departamental. Quizás sea incluso de mayor trascendencia para el ciudadano, para el elector, pero eso está en función de los criterios que se vayan a emitir, y precisamente para dar curso a las intervenciones, vamos a rogarles por favor acortar su participación a lo sumo entre 9 a 10 minutos por participación, dando cuenta también de algunas puntualizaciones que puedan haber surgido respecto al segundo punto. Don René Martínez. Muy urgentes sobre el tema del Tribunal Constitucional. Ese comunicado, el propio Tribunal Constitucional ha hecho conocer al país el carácter no vinculante, por lo tanto la ineficacia de ese instrumento, porque unilateralmente nadie puede asumir algo que no está en sus facultades y menos en la modalidad procedimental constitucional. Sobre las renuncias, yo lamento lo que le ha sucedido a Wilson, pero él nos dice, y me impresiona la forma de cómo se pregunta de quién había pedido las renuncias de las autoridades legislativas. Si nos preguntamos frente a esos hechos, y no tengo ninguna justificación mínima frente a quienes hayan podido alterar una vida normal de un hogar familiar, más allá de esté allá en el oficialismo, en la oposición, donde sea. No podemos decir, pues, si le ha pedido aquí 2 ciudadanos comunes mortales la renuncia a estas autoridades. Sí sabemos que han renunciado, pero no sabemos los antecedentes de por qué han llegado a consumar esas, entre comillas, renuncias. Porque para el concepto de hombres de derecho, primero tiene que haber el carácter de voluntad libre. ¿O no es así? ¿Qué cosas hemos vivido en paralelo de estos hechos? De 35 a 40 fallecidos. No hay luto, no hay dolor, no hay sentimiento, no hay víctimas, no hay huérfanos, no hay viudas. 833 personas heridas con distintos grados de afectación. 1.504 arrestos, aprehensiones ilegales. Arrestos, aprehensiones bajo un criterio discrecional por parte de los estamentos institucionales policiales.
inclusive con menores de edad, detenidos encadenados. Una compañera nuestra, embarazada, que ha perdido hasta el derecho de gestación de una vida. No había autoridad judicial que ejerza el control de garantías, o que cuando menos mínimamente preserve el debido proceso. Irregularidades que podríamos seguir hablando, de persecución política, de pronunciamientos estigmatizantes, de hostigamiento, aquiescencia. Y Wilson, por favor, nosotros no hemos estado viviendo en el plano ni tomando vacaciones. Ya estuvimos en cuarentena de pandemia, condenados porque no podíamos emitir ni criterios de razón. Vivíamos tiempos donde la razón era peligrosa, sujeta de detención o directamente de apertura de procesos, y por terrorismo. Aquiescencia contra actos violentos, aprehensiones arbitrarias, presión de autoridades políticas sobre fiscales, abusos de la detención preventiva, apariencia de legalidad. Podríamos acabar todos estos conceptos, pero a Dios gracias. A Dios gracias, creo que hoy por hoy, y decía bien Wilson Santamaría, no es discurso. Hoy estamos en ese tiempo de reencuentro, de reconciliación, apropiado plenamente en los discursos de nuestras dos autoridades principales constitucionalmente hablando. Nuestro presidente Lucho Arce, que ha señalado que estamos en el camino del reencuentro de los bolivianos. Nuestro vicepresidente David Choquehuanca, que nos ha señalado esa ruta de esperanza, de reconciliación para volver a construir país. A Dios gracias, de la mano del movimiento popular boliviano, recuperamos el país, recuperamos la democracia, recuperamos la estabilidad y la esperanza para todos los bolivianos. Esos son temas que hay que, reitero, sin separar, sin posiciones de ficción frente a hechos lamentables que yo comparto plenamente. Ningún justificativo de diferencia ideológico-política permite estos abusos, estén o no estén en el gobierno, y que debiera resguardarse siempre estos respetos. Y creo que esos hechos sí, más bien nos están obligando a que quienes estamos siendo comprometidos con la verdadera democracia, estemos siempre en los pies firmes de los principios de respeto a la vida, de respeto a los derechos elementales que tienen todos los ciudadanos en todos los estados. El tercer tema, por lo avanzado del tiempo, José Luis, creo de que nos permite marcar una diferencia de lo que significaba estas valoraciones anteriormente por parte de nuestros analistas, de que si tenían o no tenían marcadas diferencias de las elecciones nacionales con estas subnacionales. Puedo equivocarme, pero en mi modesto criterio sí van a tener influencia y sí van a tener efectos, porque estamos muy próximos a los hechos, por lo tanto esas sensibilidades están todavía latentes. Si hubiesen sido negativas, probablemente hubiesen tenido también incidencias negativas, pero creo que este reencauce que compartimos todos en la mesa del retorno de la institucionalidad democrática permite abrigar esperanzas de que los efectos y las señales de lectura de este reciente pasado nos va a permitir más bien un otro horizonte de determinaciones, de definiciones de autoridades subnacionales. Es el momento de la verdadera renovación del sistema político nacional. Se va a marcar equilibrios entre quienes seguramente están haciendo esfuerzos de tener vocación nacional y que ahora tienen la oportunidad de ir a pelear territorio y región, porque esa son los espacios territoriales de definición,
A mi gusto, seguramente quienes estaban intentando unificar voto útil, todo eso ahora tienen la oportunidad de demostrarse cada uno en sus regiones. Nos abre una nueva posibilidad, una nueva etapa de relacionamiento entre fuerzas sociales, saludable en mi criterio, pero también estamos en la relación de marcar una forma diferente de Estado del nivel central con el Estado, con los territorios y las regiones que van a decir su palabra, y mucho más si estamos en un contexto de sobreposición de crisis, de una crisis múltiple que tiene que encarar, que no va a requerir solamente los esfuerzos del gobierno nacional, sino también de los roles que jueguen las regiones y esas determinaciones de instancias subnacionales. Más deberá generar equilibrios internos y controlar tendencias centrífugas, y seguramente la derecha hará esfuerzos de unificación, de organización, para tener espacios de estos territoriales que más allá de este sismo de irrupción del orden constitucional, hoy por hoy, teniendo un resultado nacional con una legitimidad sorpresiva, inclusive para quienes estaban persiguiendo esta ruta de encuentros de evaluación de encuestas, mejor dicho, que no marcaban más de porcentajes mínimos, y el resultado, que es la única verdad que la que debemos admitir, va a permitirnos tener una suerte de normalidad, de recoger a los mejores ciudadanos y ciudadanas con el mayor esfuerzo político democrático que puedan hacer las planchas de las instancias subnacionales para obedecer estos desafíos, tanto de reivindicaciones departamentales, así como el cotidiano de necesidades de la sociedad civil, porque las atenciones directas del quehacer diario las hacen y las atienden por competencias las autoridades ediles municipales. Muy bien, en este último punto también le damos la palabra a don Wilson Santamaría, quizá también con algunas otras puntualizaciones respecto al anterior punto. Además, de hablar de las elecciones subnacionales, ni duda cabe también hacer referencia a algunas candidaturas que están generando también cierta expectativa en distintas regiones del país, quizá en La Paz, don Wilson Santamaría. Ya está lanzando. Un par de precisiones sobre el fraude, ¿no? Yo he seguido muy de cerca este trabajo de investigación. Se tardó muchísimo, por supuesto, tristemente. Y le digo a Marcelo de la manera más fraterna, se tardó porque hubo una componenda desde el Ministerio Público para trabar una serie de investigaciones. Hicieron conocer una queja a los que impulsaban esta investigación, que tiene por si acaso la documentación, el cuaderno, declaraciones, todo lo que he mencionado está respaldado en el cuaderno de investigación con declaraciones, con peritaje. Dice ese informe, con peritaje, con estudios que se mandaron a hacer en el IDIF inclusive, que el fraude en Bolivia fue realizado a través de dos vertientes, con actas verificadas y examinadas en La Paz, que fueron sustituidas al haberse roto la cadena de custodia, al haberse verificado que manipularon esa documentación personas ajenas a la custodia original, es decir, no fueron los notarios los que llevaron muchas de estas actas que están en el estudio. Y la otra vertiente fue la manipulación grosera informática. Se ha verificado, dice el estudio, la existencia de un servidor paralelo, pero además se ha verificado accesos desde el extranjero para cargar información. No se trataba... ¿Información preliminar o estamos hablando de la integral? Estamos hablando del resultado oficial con el que se proclamó el cómputo entre las presiones que tuvo el propio tribunal. Nos va a faltar programa para que conversemos un par de cosas, porque son
ahora que estamos rodeados de víctimas en el Tribunal Electoral, las declaraciones de los vocales que se culpan los unos a los otros respecto a la intromisión de funcionarios del Ejecutivo que fueron incorporados desde el INE, a quienes se les facilitó acceso a las bases de datos, quienes fueron impuestos para incorporarse sin cumplir los requisitos de cargo, en comisión, trasladados de sala plena, luego a la dirección de tecnologías, a las áreas de estadística, prueban que hubo una manipulación informática. Prueban también que el señor Guzmán de Rojas accedió a información a la que no debe acceder ningún ciudadano. Existen declaraciones que prueban que se entregó la base de datos no saneada, la que incorporaba fallecidos entre los componentes de ese padrón. Es decir, existe mucha información que lamentablemente fue torpedeada, entorpecida por un ministerio público que hoy curiosamente es muy oficioso para varios temas, ¿no es cierto? Y que termina de probar que actúa al calor de su conveniencia y que quizá inclusive tenía algún tipo de acuerdos truculentos de acuerdo a los cálculos que hacía el propio tribunal, la propia fiscalía. Por eso nosotros tenemos claridad. Por estas acciones constitucionales, por esta línea de sucesión, por este reconocimiento tácito de los 2/3 en la práctica aprobando una ley, que hubo un gobierno constitucional. Un gobierno constitucional que facilitó el trabajo de la Asamblea, que permitió, como debe de ser el marco de sus competencias, y que inclusive soportó su saboteo. Hoy aprovecho ahí de decir un par de cosas, ¿no? No, dice que no nos han dejado con 17.000 millones, sino solamente 6.000. Claro, no quieren computar lo que se dejó en créditos ya consumados para el pago del bono que van a realizar ahora, por ejemplo. ¿No? Siempre es más fácil distorsionar. Un gobierno de culpones vamos a tener todavía un par de semanas, porque es más fácil echarle la culpa al anterior, olvidando que ellos estaban 13 años anteriores. Y el señor Arce sabe que los problemas financieros que el país tiene obedecen al exagerado compromiso de la deuda, obedecen también a la disminución de las reservas internacionales, producto de situaciones externas, no atribuibles en su mayoría al país. La cotización de los hidrocarburos, la paralización de la economía, pero es más fácil culparle al otro de todos tus problemas. Ese cuento la población les va a creer un par de semanas más, ¿no es cierto? Y luego tendrán que demostrar lo catedráticos que son para manejar la economía, restablecerla y llevarnos al éxito y casi camino a Suiza, que es lo que nos contaban 14 años antes. Y la población tendrá que sacar sus conclusiones como corresponde. Finalmente, fue ese gobierno de facto, al que tildan de facto, el que viabilizó la realización de una elección. Fue ese gobierno al que califican de facto el que rechazó cualquier posibilidad de desconocer el resultado y que más bien coadyuvó a garantizar una transición. Del señor Choquehuanca, yo he intentado creerle, porque parece alguien que cuando lee sus discursos intenta expresar una nueva visión de cómo debe de aplicarse la complementariedad de los pueblos. Pero en la práctica, las acciones del Ministerio Público y las acciones que realiza el gobierno van en contrarruta. De mucho tiempo he visto a unas Fuerzas Armadas en conferencia de prensa. De mucho tiempo. Para decir algo que no se puede decir, ¿no es cierto? Clarísimo. Con un mensaje muy claro también sobre cómo perciben este accionar. Pero ahora es responsabilidad del gobierno cómo encaran la administración del Estado y cómo nos preparamos para los temas que vienen. ¿No? Llega el MAS al gobierno y parece que el coronavirus se hubiera desaparecido, ¿no? Esa sensación de que todo es nuevo y ojalá nos vaya bien. Si al gobierno le va bien, a los bolivianos nos va bien. Yo soy una persona que cree en el diálogo y la concertación como el único mecanismo para la solución de las controversias. Y a eso me he dedicado el tiempo que he estado en el servicio público.
a coadyuvar, facilitar esos espacios de diálogo como la ruta que permite garantizar la convivencia entre ciudadanos. Pero no hay que olvidar un par de cosas, ¿no es cierto? Es fácil solamente pretender endilgar responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la policía, de las que no soy su defensor. Pero cuando uno está muy cerca y mira el trabajo que realizan, lo desastroso que ganan, la pésima alimentación que reciben, las horas que tienen que trabajar, ese es el que tiene que exponer su vida para proteger a los demás, entonces genera empatía. Y recuerda, a diferencia de quienes la mente se les obnubila, que a quienes reprimían eran a saqueadores, a gente que se robaba pulpería, materiales, entraba a edificios, robaba lo que podía. En varios de esos lugares, por detrás de las multitudes portaban armas. No éramos unos santitos. En buena parte, ¿no? No es bueno generalizar. Y estas investigaciones deberían permitirnos la forma de encontrar de sanar las heridas, de encontrar esa reconciliación, es a través de la justicia, que es la que debería permitirnos, junto con las responsabilidades, trazar nuevamente la ruta de construcción del país. Respecto al proceso electoral que viene, yo soy un poco crítico en eso, porque se han cometido muchos errores desde esta corriente, ¿no? Muchas malas decisiones del gobierno que ha terminado han contribuido a desencantar a la gente. El egoísmo entre quienes impulsaban sus opciones electorales terminaron diluyendo la posibilidad de generar una anhelada unidad. Varios factores de comodidad y de confort impidieron que otros candidatos hagan campaña, pensando seguramente que el gobierno les iba a llegar en sobre a su casa, y no funciona así, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué es el resultado que tenemos? La bancada digna, entre comillas. Caramba, la bancada digna duró 2 días, ¿no? Un par de pegas y una comodidad en la directiva de la Cámara, terminó con la bancada digna, con un liderazgo que hoy está más preocupado en lo que siente su corazón que lo que piensa su población. Pero bueno, nosotros hemos decidido concentrar nuestras acciones en nuestra región. Hemos construido una organización política con Rafael Quispe, a quien llevaremos como candidato a la gobernación, porque soy un convencido que después de esta acción ilegítima, René ha sido presidente del Senado, sabe que el mecanismo de los 2/3 ha sido el único mecanismo que ha permitido garantizar espacios de discusión, de debate y de concertación. Cuando tú pretendes borrarte de un plumazo a quienes son oposición y que representan a ese otro gran porcentaje de la población, no es una acción muy democrática, ¿no es cierto? Hacerlo al filo, además de un mandato de una asamblea que no era muy representativa, es lo que genera bastante malestar. Les gusta la palabra de facto. Pucha, el pueblo les dio 55% de votación y de facto quieren convertir eso en 66%, modificando decisiones estructurales, designación de autoridades, embajadores, ascensos de generales, policías, alteración del orden del día, y nos vienen a contar el cuento de que no, mentira, eso se realiza a través de sus leyes especiales. Las que tienen leyes especiales se aplica como dice la ley. La elección de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, dice la propia ley que su designación debe de ser a través de 2/3, pero las otras instancias, como estas que acabo de mencionar, se regulan a través del reglamento, que rige el de diputados para la Asamblea, porque la Asamblea no tiene un propio reglamento. En ese entendido, soy un convencido que, no sé si valga el término, la verdadera oposición se construirá, por lo tanto, desde el proceso subnacional, en el que es muy complicado generar estos espacios de comunidad, es decir, de unificación, porque ¿quién es uno para impedir el derecho del otro? Digamos, ¿no? La aspiración es muy legítima de quienes consideran ese espacio, pero estamos trabajando en torno a eso para darle opciones al país, no solo desde La Paz, sino en varias regiones, y que sea el ciudadano el que finalmente elija. Ya el proceso del 2005 y los otros procesos electorales, yo discrepo con René eso, nos han dejado lección de que los resultados no se calcan, ¿no? De una elección nacional a una subnacional. Y segundo, y muy importante, pesa muchísimo el liderazgo, la trayectoria misma de los candidatos que deciden enfrentar el proceso subnacional.
Muy bien, para finalizar el último punto, don Marcelo Silva, sin duda con más matices, cada día con matices, con elementos nuevos. En La Paz ya son varios candidatos. Doctor Larrea acaba de lanzar ayer precisamente su postulación, Waldo Albarracín, solamente para mencionar en La Paz, situación similar en el resto del país. A ver, José Luis, yo he sido bastante breve. Los otros, en esta me voy a extender un poquitito. Ya le estoy viendo la cara de desesperación ahí, pero bueno, vamos a tratar de puntualizar algunas cosas. Primer elemento, me voy a abocar un poco a analizar el contexto de las elecciones subnacionales en el marco municipal, más que otra cosa, ¿no? Porque el de las gobernaciones todavía es un híbrido que no terminamos de descubrir, ¿no? No terminamos de descubrir, ¿no? En el ámbito municipal, que tiene mucha más tradición y que además ya se ha perfilado como y que nos puede dar ciertas características y ciertas claves centrales. Primero, es muy importante en el ámbito de las elecciones municipales el tema del programa. No es que las elecciones municipales no sean políticas, lo son. Pero la característica pesa el programa. Es que los gobiernos municipales, es que claro, en el ámbito de las elecciones municipales, tienes tú la tuición y además tienes la obligación de gobernar sobre lo cotidiano. Basura, el asfaltado de las calles, temas que realmente le interesan muy a lo cotidiano a la gente. Impuestos sobre vehículos, sobre bienes inmuebles, cómo está tu tabla impositiva, cómo está la plaza. Varios consejos municipales de ciudades grandes han discutido sobre dónde tienen que hacer necesidad los perros, que tenemos tanta vivienda en edificios, ¿verdad? Y tienen que salir. Es decir, son cosas que son mucho más cotidianas y que a veces no se comprende, y por eso hay fracasos en el ámbito electoral. Ahí tienes que combinar la parte política, que es indudable, pero tienes que también tener una propuesta sobre lo cotidiano muy clara, muy nítida, y tienes que encontrar esos elementos que al ciudadano lo motive. Yo en La Paz veo el tema, por ejemplo, vial y el tema impositivo, ¿no? Como temas que realmente lastiman, laceran. Hay gente que ha subido de repente 150, 200% en su base impositiva, ¿no? Entonces hay elementos que indudablemente son importantes. Tienes que saber manejar eso. Error de entrada es creer que las elecciones subnacionales, especialmente municipales, son una continuación del proceso electoral nacional. En el ámbito de conformar correlaciones de fuerzas políticas hacia el quinquenio, sí, pero en el ámbito de propuesta no puedes ir con el mismo discurso, ¿no? Ahí no va a pesar el hecho de que el anti-más o el más a favor, etcétera, ¿no? No, ahí no funciona. Ahí yo veo si un candidato te dice, sabes, yo voy a bajar los impuestos, hay que revisar estas tablas impositivas y demás. Caramba, ahí puede seducir al electorado más que trayendo un discurso eminentemente político, ¿no? Pese a que voy a coincidir con algo importante en el ámbito fundamental de sobrevivencia de las oposiciones con Wilson, aunque no en el final del hecho. Primero, históricamente no hay un alcalde, no hay un gobernador, no hay un líder cívico que haya trascendido a nivel nacional. Díganme uno. No hay. Teniendo el privilegio de poder polarizar. No existe. Se creyó Rubén Costas, ¿verdad? Se creyó el más cercano en el ámbito electoral, en la historia reciente, Manfred Reyes Villa, ¿no? El más cercano, ¿no? Del ámbito subnacional, brillar en el ámbito nacional, pero no da. Entonces, pero eso no desdeña el hecho de que los espacios subnacionales en este momento son el único espacio de sobrevivencia de las oposiciones al MAS. No hay más. Wilson, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no le veo futuro, como tú has tenido la vida parlamentaria, Neco también, a una oposición que se repiense desde el espacio parlamentario. Porque no ha sido así. Las bancadas han sido muy volátiles. El ejemplo que has puesto de Cremus es increíble, ¿no? Iba a ser la bancada de resistencia, no ha durado. O sea, ahí está. Y se van a venir cosas peores, van a haber pasajes que van a dar la directiva, no te van a dar 4, te van a dar 8, ¿verdad? Y vas a voltear tu voz. Yo no le creo al MAS, o sea, yo no creo que al MAS le sea difícil conseguir los 2 tercios.
te voy a ser honesto, porque le falta poco. No le va a ser fácil, o sea, no le va a ser difícil conseguir los 2/3, no, va a ser así, de sencillo, ¿no? Entonces, claro, ahí, en ese caso, las elecciones son de sobrevivencia alta para la oposición. Pero volvamos, programa. El candidato también es muy importante, porque el candidato tiene que tener un prestigio reconocido en el ámbito local. Son elecciones locales. Estás votando por el vecino, ¿no? Por el vecino que mejor sobresale, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, quien ha hecho algún tipo de mérito y demás, va a sacar cabeza y va a creerse además. En este último tiempo, vemos que hay muchos vecinos que se creen merecedores de ese reconocimiento y de ese prestigio local, ¿no? Vamos a tener eso. El tercer elemento que no hay que descuidar es el tema de aparato y de estructura. No, es de sencillo. Es decir, por la experiencia solamente. Los demócratas en Santa Cruz no solo son discurso y figura, tienen un aparato electoral a nivel local fantástico. Ganarle a los demócratas de Santa Cruz es una cuestión bien compleja en elecciones subnacionales. Lo pasa con Solvo. Solvo también aquí en La Paz ha construido un aparato que está en mesas de sufragio, el control electoral, presencia en campañas electorales, ¿no? Entonces no hay que desmerecer ese elemento, ¿no? Entonces creo que estos elementos de alguna manera te indican lo que estamos viviendo ahora. Y que creo que de todas maneras el gran sopetazo de la población es de que la población es inteligente, vota por estas cosas y concentra su votación en las mejores opciones. Pese a la posibilidad de una existencia de varios candidatos, al final van a ser 2 o 3 los que van a concentrar el voto ciudadano en toda la magnitud, ¿no? Los sistemas municipales, si uno hace un análisis así bien profuso, son muy pocos. Los pequeños, ¿no?, tienen una dispersión, pero los grandes generalmente son bipartidistas, ¿no? Bipartidistas, o en el mejor de los casos hay un tercero con algún votito de oro, algo que difiere, ¿no? Entonces creo que eso no va a variar. Lo digo así simplemente porque son pistas que ya nos da la experiencia electoral municipal, que es muy larga. En el ámbito de las gobernaciones, reitero, todavía hay cosas que no han llegado a acabar, porque no son profundas tampoco, no tenemos una experiencia histórica. No nos olvidemos que los gobiernos municipales son más antiguos incluso que el gobierno republicano, ¿no? Nos nacen desde la colonia en herencia histórica. Eso es, José Luis, así tratando de redimir el tiempo. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, agradeciendo a don Marcelo Silva, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Estamos retomando, lo reiteramos ya desde hace un par de semanas, esta presentación presencial, ¿no?, de el programa de Diálogo en Panamericana, guardando precisamente los mecanismos, los controles de bioseguridad recomendados por los expertos, por las autoridades en salud. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, a don René Martínez como ex ministro de la Presidencia, ex autoridad de Estado, también a don Wilson Santamaría, ex legislador, ex viceministro de Seguridad Ciudadana, y a don Marcelo Silva como politólogo. A nombre de la Dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.